Destruyeron la macro base de los 300. Sin previo aviso, el Harfush y la Sedena acabaron con la base más importante del grupo de los 300. Sitio en donde lograron capturar a cada uno de los hombres que intentaron oponerse al inicio, pero que luego de una breve e intensa batalla tuvieron que ceder. Pocos días habían pasado desde la captura del conejo, pero lo que para muchos era un golpe decisivo contra los 300, para Harfush solo era el inicio de una ofensiva más grande, y por ende también más calculada y más letal. El líder había caído, sí, pero la estructura seguía en pie, como una serpiente decapitada que aún se retuerce antes de morir. Y entre toda la información recuperada, discos duros, mensajes encriptados, coordenadas, había un punto que se repetía una y otra vez, con nombres distintos, con claves diferentes, pero siempre el mismo lugar: Apatzingan. Lo llamaban el refugio, la montaña, el muelle seco, el pozo, pero lo que realmente escondían esas claves era algo más grande que cualquier laboratorio, más peligroso que una casa de seguridad, más estratégico que un simple centro de operaciones. Era la macro base, el corazón logístico de los 300, un sitio que no aparecía en ninguna foto satelital como instalación sospechosa, pero que era vital para mover armas, dinero, personas y mercancía química. Y estaba justo allí, al sur del municipio, en una zona caliente donde nadie se atrevía a entrar sin permiso. Hasta ahora. La Sedena, ya enterada de los hallazgos de la unidad Alfa, autorizó una intervención total. Esta vez no habría tácticas intermedias, no habría intentos de negociación ni vigilancia pasiva. Era un mensaje, uno que tenía que enviarse con fuerza. Si en Apatzingan existía un epicentro criminal, entonces Apatzingan iba a arder. Durante 2 noches consecutivas, drones de reconocimiento sobrevolaron sin ser detectados. Identificaron movimientos irregulares en una propiedad rústica de apariencia abandonada, a 7 kilómetros de la carretera principal, rodeada de árboles altos y sembradíos. Pero no era una finca cualquiera. El calor de las estructuras internas revelaba sistemas de ventilación industrial, generadores autónomos y túneles subterráneos. Se trataba de una base oculta a plena vista, y los hombres que entraban no salían en días. Fue Harfush quien, revisando uno de los informes enviados desde campo, dio la orden final. No se trataba de esperar más. Cada hora que pasaba, esa base podía evacuar armas, destruir evidencia o peor, recibir refuerzos. Así que se eligió la hora exacta, la ruta exacta y el silencio como principal aliado. El ataque se realizaría en un operativo nocturno, coordinado entre fuerzas de tierra, apoyo aéreo limitado y un equipo especial de infiltración urbana. Eran las 2:17 de la madrugada cuando el primer grupo de asalto pisó la línea perimetral del terreno. Equipados con visores térmicos, inhibidores de señal y drones de ataque, comenzaron el cerco sin que nadie dentro sospechara nada. Pero algo falló. Uno de los centinelas externos notó la interferencia en su radio, demasiado tarde. Cuando quiso alertar, una bala de precisión le atravesó el cuello. No gritó, solo cayó. Lo que siguió fue brutal. En menos de 3 minutos, la entrada principal fue volada con explosivos dirigidos, y entonces comenzó el rugido, las ráfagas cruzadas, las alarmas internas, los gritos desesperados. Pero esta vez, no era una emboscada de narcos. Era una ofensiva del Estado, sin miedo, sin límites. Harfush, desde la unidad de mando móvil, monitoreaba cada movimiento con los labios apretados. Sabía que ese era el momento de quebrar el símbolo, y lo estaban logrando. Dentro del complejo, los sicarios salían uno tras otro, mal armados, mal organizados, porque aunque esperaban que el gobierno no se atrevería a tocar esa zona, no estaban listos para un ataque quirúrgico, preciso y demoledor. No pasaron 10 minutos antes de que la mayoría cayera rendida o muerta. Algunos intentaron escapar por los túneles subterráneos, pero esos accesos también estaban bloqueados. La inteligencia había hecho su trabajo. Los 300, en ese momento, estaban siendo cercados como ratas. En el núcleo del recinto se encontraron salas de control,
dormitorios colectivos, cámaras de castigo y un centro de comunicaciones con conexión vía satélite. Las pantallas todavía mostraban los mapas de rutas de distribución, los enlaces con puntos de acopio en el norte del país y transferencias millonarias en criptomonedas. La base no solo era una fortaleza, era un cuartel general, uno que en silencio había operado durante años sin que nadie pudiera tocarlo. Hasta esa noche. Suscríbete si te gusta el vídeo. Los primeros detenidos comenzaron a hablar. Hombres temblorosos, sucios, con las manos atadas, confesaban entre sollozos. Decían que ahí se hacían las reuniones estratégicas del grupo, que no era solo una bodega, que ahí vivían más de 50 miembros de los 300, que había archivos enterrados, que en una de las habitaciones, sellada con cemento, se guardaban las libretas negras del conejo y los discos duros del teniente. Harfush ordenó romper la pared, y lo que había detrás era peor de lo que esperaban. Una habitación oscura, fría, con una sola lámpara colgando, en una mesa metálica. 3 libretas escritas a mano con nombres, montos, direcciones. Algunos estaban marcados con una cruz, otros con círculos, pero todos eran funcionarios, policías, empresarios, jueces. Una lista negra de complicidades. Un mapa del poder corrompido que sostenía el sistema. También había fotografías, muchas, algunas recientes, otras de años atrás. En una de ellas, un político conocido abrazaba al conejo en una fiesta. En otra, un comandante de policía le daba la mano al teniente, ambos con sonrisas relajadas. Era sin duda la prueba de que los 300 no eran un grupo aislado, eran parte de una estructura más profunda. Y justo cuando pensaban que lo habían visto todo, un soldado gritó desde el fondo de la base. Había una celda, una puerta oculta tras una falsa pared. Al abrirla, encontraron a 6 personas encadenadas, 4 mujeres, 2 hombres. Llevaban semanas encerrados, algunos con signos de tortura. Nadie sabía por qué estaban allí. Solo uno de ellos logró hablar con la voz desgarrada. Nos iban a vender para pagar una deuda. ¿Y ahora qué pasaría? La noticia no tardó en filtrarse. Al amanecer, cuando los rayos del sol apenas rozaban los techos carbonizados de la base destruida, las primeras imágenes ya circulaban en redes sociales. Hombres esposados con la cabeza agachada, armas largas decomisadas, montañas de dinero calcinado y un Harfush de rostro serio, saliendo entre columnas de humo. Lo que hasta hace unas horas era el búnker intocable de los 300 en Apatzingán, ahora era una herida abierta, un campo de ruinas, y lo más importante, una advertencia. En total, 48 miembros del grupo criminal fueron detenidos vivos. De esos, 17 estaban directamente relacionados con operaciones de transporte de metanfetamina hacia Estados Unidos. Otros 21 eran escoltas, informantes o enlaces con estructuras políticas del Estado. Había incluso un exfuncionario municipal entre ellos, pero lo más importante fue descubrir que entre los capturados se encontraba el hombre que durante años se creyó muerto, Héctor el Nano, mano derecha del conejo, un operador silencioso, invisible, que había orquestado secuestros, negociaciones internacionales y lavado de dinero desde las sombras. La detención del Nano rompió el equilibrio interno que quedaba con la organización, y lo que comenzó como un operativo quirúrgico terminó provocando una reacción en cadena. Al tercer día se registraron ataques simultáneos en otras zonas del estado, autobuses incendiados, retenes falsos, balaceras en carreteras rurales. Era el último manotazo de un monstruo herido. Los 300 intentaban mostrar fuerza, pero lo que demostraban era desesperación. Harfush no tardó en responder. En una conferencia de prensa realizada esa misma semana en Morelia, fue claro y directo. Apatzingán fue un símbolo. Lo convertimos en un mensaje. No habrá tregua. Y a quienes aún estén ocultando a los cabecillas restantes, les decimos, sabemos quiénes son y vamos por ustedes. Las palabras cayeron como balde de plomo. La reacción en medios fue inmediata. Algunos analistas advirtieron que esta nueva postura radical del Estado podría provocar un conflicto más abierto.
Otros, en cambio, aplaudieron el giro. Por fin alguien estaba dispuesto a dejar de negociar con el miedo. Mientras tanto, la unidad Alfa seguía procesando el contenido recuperado de la base. No solo las libretas y fotografías, también los discos duros, los teléfonos y las conversaciones interceptadas en las horas previas al ataque. Y fue ahí donde se encontró algo inesperado. Mensajes dirigidos a un contacto identificado como Capitán F. Las conversaciones hablaban de una fuga, de una red secundaria, de una última carta bajo la manga. En uno de los audios, una voz distorsionada decía: si algo le pasa al Consejo o al Nano, activa el protocolo Frontera. No podemos permitir que mueran con todo en la cabeza. Eso activó las alertas. El protocolo Frontera. Hasta ese momento, ninguna célula de inteligencia tenía información precisa sobre ese término. Era un código, un nombre en clave, que aparecía en varios mensajes pero que nadie había logrado descifrar del todo. Solo se sabía que tenía relación con cruces fronterizos, con movimientos masivos y con una posible transferencia de mando. Lo que Harfush temía era claro, que mientras el Estado celebraba las capturas, los 300 ya estuvieran reorganizándose fuera del país. Por eso, antes de terminar esa misma semana, se activó una operación de sellado total en las rutas clandestinas conocidas entre Michoacán y los límites de Guerrero, Jalisco y Colima. Se colocaron retenes móviles, se reforzó la vigilancia aérea y se comenzaron cateos aleatorios en propiedades sospechosas. Pero no era solo un despliegue militar, era una cacería. Mientras eso ocurría en tierra, en la capital se filtraba una imagen que causó revuelo. Un documento sellado con el logotipo de la Fiscalía de Michoacán donde se enlistaban los nombres de más de 20 funcionarios que presuntamente habían colaborado o recibido pagos de los 300. Algunos eran actuales, otros exalcaldes, jueces, jefes de policía. La imagen se viralizó antes de que alguien pudiera desmentirla. Y aunque nadie en el gobierno confirmó su autenticidad, el escándalo estaba desatado. En cuestión de horas, 4 de los nombres enlistados pidieron licencia, 2 más huyeron del estado, y un tercero, el director de seguridad de Buenavista, Tomatlán, fue detenido por agentes federales al intentar escapar hacia Lázaro Cárdenas, con maletas llenas de dinero en efectivo. Dentro de su vehículo encontró un teléfono con mensajes recientes enviados por alguien identificado como Comandante T. El remitente le advertía: caímos en Apatzingán, pero la red sigue en pie. Si hablas, firmaste tu sentencia. Era la confirmación de lo que Harfush ya intuía. Apatzingán fue una victoria, sí, pero no una conclusión. Fue apenas una explosión controlada dentro de una mina más profunda. Un paso dentro de un laberinto donde cada salida revelaba otra entrada. Una guerra donde los enemigos se movían en las sombras, pero ya sabían que alguien los estaba cazando. ¿Y ahora qué haría el Harfush? ¿Cuál sería su plan? Apenas leyó la nota, Harfush supo que había algo más. Que alguien desde adentro le estaba enviando señales. Y no era cualquier mensaje. El tono no era de amenaza, sino de advertencia. Una pista. Una invitación a mirar más allá. Porque si el conejo no era la cabeza verdadera, entonces había otra figura detrás del telón. Un titiritero. Y si Apatzingán era apenas la madriguera, ¿dónde estaba el cazador? Ese mismo día, el equipo de análisis de inteligencia detectó un patrón inusual en los registros de transferencias. En los discos duros recuperados de la base se hallaron múltiples envíos de grandes sumas de dinero, algunos en criptomonedas, otros en efectivo, que salían desde Apatzingán pero eran triangulados a través de cuentas en Panamá, luego en Dubái, y finalmente terminaban en manos de una empresa de logística con sede en Nuevo Laredo, Tamaulipas. El nombre de la empresa no decía mucho: Transporte Pura Raza S.A. de CV. Pero al investigarla algo soltó. No tenía oficinas físicas ni empleados, ni tampoco camiones registrados. La empresa era solo una fachada. Entonces llegó el segundo golpe. Uno de los detenidos en Apatzingán, al ver que su nombre no había sido filtrado públicamente y que no se le imputaban aún cargos federales, pidió protección a cambio de información. No quería un abogado, no pedía favores, solo dijo una frase: sé quién dirige la segunda línea, y no es un criminal, es un político.
La información se verificó por horas, luego por días, y al final, una sola conexión. El subsecretario de Desarrollo Económico del Estado, un hombre que llevaba años en la escena pública, sin escándalos ni sospechas. Su nombre aparecía en las libretas negras. Su número de cuenta coincidía con una transferencia desde Panamá. Y lo más delicado, había visitado a Patzingán solo 3 días antes del operativo. Harfush sabía lo que eso implicaba. No se trataba solo de capturar sicarios. Era desmantelar una red que tenía tentáculos en las instituciones, en los contratos públicos, en las decisiones económicas del Estado. Pero eso no lo detuvo. Al contrario, esa noche convocó una reunión privada con la Sedena y la Marina. Y lo dejó claro. Si nos frenamos ahora, ganan ellos. Vamos a sacarlos, uno por uno, desde la sierra hasta las oficinas. El operativo se preparó en absoluto sigilo. Esta vez no serían disparos, serían detenciones arbitrarias, auditorías, confiscaciones. En una sola madrugada, 7 órdenes de cateo fueron ejecutadas. Un total de 3 propiedades confiscadas, 2 cuentas congeladas. Y lo más importante, el subsecretario fue detenido saliendo del aeropuerto internacional con un boleto en mano con destino a Madrid. Y una maleta con más de 500,000 pesos en efectivo. En su celular había una conversación con un número registrado en Honduras. El mensaje era claro. El conejo cayó. El cazador dice que salgas. Automáticamente la noticia cayó como bomba. Medios locales y nacionales no tardaron en replicar los hechos. Y aunque algunos intentaron justificar la detención como parte de un proceso de revisión estándar, la verdad era evidente. El poder había sido tocado. Y eso, en un país donde el crimen y la política han dormido en la misma cama durante décadas. Era un terremoto. Suscríbete si te gusta el vídeo. Mientras tanto, en las ruinas de la base de Apatzingán se realizaban excavaciones más profundas. Uno de los drones subterráneos detectó una estructura metálica enterrada a 7 metros de profundidad. Era una caja fuerte de acero reforzado, soldada desde adentro. Para abrirla, se requirieron cortes térmicos durante casi 5 horas, pero lo que había adentro justificó cada segundo. Documentos, fotografías, discos compactos, planos de rutas marítimas, contraseñas de servidores encriptados y lo más alarmante, un mapa detallado con marcadores de Sonora, Chiapas, la frontera con Belice y en Centroamérica, en la parte superior una leyenda escrita a mano. Expansión 2025, Plan Jaguar. No era solo una operación local, era una red transnacional, una estructura pensada para sobrevivir a las caídas de sus líderes, que mientras uno caía, otro asumía, mientras una base era destruida, otra nacía. Y ahora, con el conejo capturado y el nano esposado, todos los caminos apuntaban hacia esa figura desconocida, el cazador. Pero, ¿quién era? Las teorías comenzaron a circular. Algunos decían que era un empresario disfrazado de benefactor. Otros, que era un ex militar expulsado por corrupción. Algunos incluso hablaban de un extranjero, vinculado a organizaciones de tráfico humano. Pero nadie lo sabía a ciencia cierta. Solo una cosa era clara: no hablaba, no salía en fotos, y tampoco confiaba en nadie, excepto en una figura llamada El Silencio, un operador invisible, un hombre que comenzaba a aparecer en varias comunicaciones cifradas, y que según las fechas, había estado en Apatzingán minutos antes del ataque. Harfush no se distrajo con teorías, sabía que cada día contaba, y que mientras más profundizaba, más claro se volvía el enemigo. Ya no era solo los 300, era una red de redes, una mafia institucionalizada, una hidra con múltiples cabezas. Pero él ya había jurado, y esa promesa seguía firme. No me voy a detener hasta que el último de ellos esté bajo tierra, o tras las rejas. Y esa noche, con la lluvia golpeando los cristales de su oficina, volvió a recibir un sobre. Esta vez sin carta, solo una foto. La imagen de su rostro marcada con tinta roja y una palabra: ahora vas tú. La amenaza era clara, pero Harfush no se inmutó. Ya lo habían intentado antes. Sabía que cuando un sistema corrupto se siente acorralado, ataca con furia.
Y esa foto marcada con tinta roja era más que un mensaje personal. Era el símbolo de que había tocado el nervio central. La imagen no lo amedrentó, lo confirmó. Estaban cerca. La prioridad era una: identificar a El Silencio, el supuesto operador clave de la red que había escapado por minutos del operativo en Apatzingán. Las comunicaciones interceptadas lo señalaban como el verdadero canal entre el cazador y las células regionales. Nunca aparecía 2 veces en el mismo lugar. No usaba dispositivos electrónicos. No hablaba. Solo escribía notas, o en algunos casos usaba intermediarios. En el submundo criminal lo conocían como un mito, un rumor con rostro fantasma. Pero Harfush ya había lidiado con sombras antes. Fue un interrogatorio en Morelia donde uno de los capturados, entre el miedo y la culpa, reveló algo que haría avanzar el caso. El Silencio no trabaja desde México, solo baja cuando hay fuego. Él está escondido, pero hay alguien que le lleva el fuego. La frase no tenía sentido al principio, pero al cruzar datos con los archivos confiscados en la base encontraron algo sorprendente. Todos los movimientos grandes de los 300, fugas, cobros, traslados, habían ocurrido durante días específicos, justo cuando en la ciudad de Tapachula, Chiapas, un pequeño centro de telecomunicaciones tenía picos de actividad. Se enviaron 2 equipos encubiertos. No fueron soldados, no fueron agentes vestidos de negro, fueron ingenieros, cargadores, supuestos trabajadores de empresas eléctricas. Durante días monitorearon el lugar, hasta que lo vieron. Un hombre bajito, delgado, con barba gris y gorra, entraba cada noche a la misma oficina, cargando una mochila sin logotipos. Nunca hablaba, siempre solo. Un día, a las 2 de la madrugada, un oficial infiltrado logró ver dentro de la mochila documentos, mapas, cartas a mano y una libreta con símbolos numéricos. La orden fue inmediata, intervención silenciosa. Lo capturaron sin que él pronunciara una sola palabra, ni una sola. En el interrogatorio simplemente respiraba. No pidió abogado, no pidió ayuda. Solo, al tercer día, con letra pequeña y temblorosa, escribió en una hoja: "No soy El Silencio, yo solo lo escucho". Y luego rompió el papel. Lo trasladaron a la Ciudad de México. Se ordenó un análisis de su escritura. Se revisaron cámaras, registros de ADN, huellas dactilares. El resultado fue perturbador. El hombre era un ex profesor universitario desaparecido en 2018. Había sido reportado como secuestrado, pero nunca se pidió rescate. Su familia creyó que había muerto. Ahora se descubría que habría sido convertido en un instrumento, adoctrinado, usado. Eso encendió la alerta mayor. Si El Silencio no era un hombre, sino una red de intermediarios manipulados, entonces el cazador era más inteligente de lo que pensaban. Quizás un estratega que no dejaba rastros, pero que usaba personas reales como piezas sacrificables. Harfush comprendió que solo una ofensiva total pondría fin a esto. No solo cateos, no solo capturas. Tenían que desmantelar toda la red. Bienes, finanzas, rutas. El plan se llamó Operación Relámpago y sería el golpe más audaz jamás ejecutado contra una estructura criminal. En menos de 72 horas se coordinaron unidades de la Marina, la Sedena, la UIF, Guardia Nacional y agentes encubiertos de Centroamérica. Los blancos fueron seleccionados con precisión quirúrgica. Una casa de seguridad en Campeche, un laboratorio químico en Veracruz, una red de transporte marítimo en Oaxaca, un call center en Guatemala y una mansión en Mérida, donde según la inteligencia se hospedaba alguien clave, el enlace final con el cazador. La ofensiva fue brutal y sincronizada. En Campeche hallaron túneles ocultos con cámaras térmicas conectadas a centros de monitoreo en Nicaragua. En Veracruz intervinieron un centro de procesamiento de metanfetamina escondido como purificador de agua. En Oaxaca incautaron 3 embarcaciones con contenedores disfrazados de ayuda humanitaria, todos con compartimentos secretos. Y en Mérida encontraron al arquitecto, un hombre de aspecto elegante, educado, exfuncionario de la OEA, con pasaporte diplomático. Pero en su celular todo el sistema: coordenadas, pagos, nombres de jueces,
mapas satelitales y un mensaje sin remitente que decía: el cazador está a 2 pasos detrás de ti. Era todo lo que necesitaban. Lo detuvieron, confesó y señaló un nombre. No lo gritó, lo susurró. El cazador es él. Y ya está entre ustedes. Pero cuando lo interrogaron de nuevo al día siguiente, ya no recordaba nada. Literalmente, no sabía ni su nombre. Exámenes neurológicos detectaron rastros de sustancias inhibidoras de memoria. Se había borrado a sí mismo. O lo habían obligado. Fue en ese momento cuando Harfush lo entendió. El cazador no era un hombre, era una idea, un sistema en movimiento. Un legado que no dependía de un solo rostro y por eso era tan peligroso. Porque incluso cuando cortabas las cabezas visibles, las invisibles seguían planeando. Pero también comprendió algo más. Ese era su propósito. No solo atrapar capos, sino exponer los engranajes. Destrozar la estructura desde la raíz. Por eso, en la última rueda de prensa que ofreció rodeado de documentos clasificados, Harfush habló con voz firme. No se equivoquen. Esta no fue una victoria final, pero sí fue un mensaje. No importa cuántas veces se oculten, cuántas máscaras usen, cuántas voces apaguen, vamos a seguir. Pero esta guerra no es solo contra criminales, es contra la oscuridad que los protege y vamos a iluminarla, aunque nos cueste todo. Y cuando terminó de hablar, se hizo un silencio denso en el lugar, porque todos sabían que aún faltaba, que la red seguía viva. Pero también sabían algo más. Ahora, alguien lo estaba cazando. Suscríbete si te gustó el vídeo.